Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Hoy vamos a hacer la solución de la página que les dejé en la actividad de la clase pasada, comenzando por el punto número 1, que consiste en relacionar la fila de arriba con una fracción equivalente de la fila de abajo. Para eso vamos a utilizar ya sea la estrategia por complificación, que es multiplicar arriba y abajo por el mismo número, o por simplificación, que es dividir arriba y abajo por el mismo número. Comenzando aquí por 5 cuartos, la estrategia sería por complificación. ¿Por qué por simplificación no? Porque simplificación tendría que ser un número que divida al 5 y que divida al 4 al mismo tiempo para que sea el mismo número, y vemos que como el 5 es primo, el único que lo podría dividir es el 1. Si dividimos 5 en 1 y dividimos 4 en 1, pues sigue siendo la misma fracción, pues no la vamos a encontrar acá, no sería lógico. Quiere decir que tengo que hacerlo por complificación. Por complificación sería multiplicar arriba y abajo por el mismo número. O sea, tiene que ser un número que al multiplicarlo por 5 me dé uno de los que están aquí abajo en el numerador, y que al multiplicar ese mismo número por el 4 me dé el otro aquí en la parte de abajo de los de aquí, pero tiene que estar ubicado obviamente en la misma fracción. Aquí tendría que buscar entonces un múltiplo del 5, porque al multiplicarlo por 5 pues tendría que darme un múltiplo de 5 aquí en el numerador de la parte de abajo. Entonces al mirar aquí el 6 vemos que no es múltiplo del 5, el 9 tampoco, el 30 sí, porque 6 por 5 son 30, el 14 no, y el 90 sí, porque termina en 0. Si termina en 0 o en 5, pues entonces se puede dividir en 5 y sería un múltiplo de 5. Pero acá vamos a descartar este, porque si digamos tendría que ser un número que multiplicara también al 4, y pues no hay ninguno que al multiplicarlo por 4 me dé 35. Entonces este de acá lo podría descartar, lo cual quiere decir que me quedaría este de aquí, que es 30/24. Al hacer 30 dividido en 5, pues me da 6, quiere decir que 5 por 6 me da 30, y tendría que multiplicar ese mismo 6 por el 4 y me tendría que dar el número de abajo. Y 6 por 4, pues evidentemente me da 24. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 cuartos sería 30/24. Vamos a colorar estas dos casillas con el mismo color para relacionarlo. Entonces ahí están coloreadas con el color amarillo. Pasemos al siguiente, que es 27/12. 27/12, aquí podríamos aplicar también la estrategia de complificación o simplificación. En este caso, para hacerla por complificación, querría decir que me tendría que dar un número mayor que 27, porque al multiplicar 27 por un número pues mayor que 1, pues me tendría que dar más grande que 27. Y el único más grande que 27 acá, que no está seleccionado, que no esté seleccionado ya, es el 90, pero es que 90 pues de entrada ya sabemos que no es múltiplo de 27. Para el múltiplo más cercano que me dé 90, que sea pues múltiplo, sería el 30, porque 30 por 2 me daría 60 y por 3 me daría 90, o sea que el 27 pues es imposible que sea un submúltiplo del 90, o que al multiplicar 27 por un número me dé 90. Por lo tanto, pues todas estas opciones estarían descartadas. Quiere decir que por complificación no me saldría, tendría que hacerlo por simplificación. Es decir, uno de los números que están acá sin seleccionar todavía debe poder dividir exactamente al 27. Miremos si el 6 puede dividir exactamente al 27. Vemos que no, entonces ese no me sirve. El 9 sí puede dividir exactamente al 27, porque 9 por 3 es 27. Miremos por acá el 14 no puede dividir al 27, y pues ya habíamos dicho que el 90 tampoco. Quiere decir entonces que nuestro ganador es 9 cuartos. Ahora podremos sacar el número que multiplicado por 9 me dé 27, y con ese mismo número para que me dé el 12, a ver si coincide. Entonces 9 por 3 sería 27, quiere decir que el 4 que está aquí también lo tengo que multiplicar por 3 y me tendría que dar 12. Evidentemente sí, 4 por 3 me da 12. Quiere decir que 9 cuartos es equivalente a 27/12. Pues coloreamos del mismo color estas dos casillas y pasamos al siguiente. 18 séptimos. Aquí lo podríamos hacer también con la estrategia de complificación o simplificación, pero vemos que con simplificación no se podría, porque simplificación tendríamos que dividir arriba y abajo por el mismo número, y como el 7 es primo, el único que lo puede dividir al 7 es el 1 o el mismo 7. Si lo dividimos por 1, pues no cambiaría la fracción. Y si lo dividimos por 7, pues 18 no se puede dividir por 7, entonces no tiene sentido. Por lo tanto, acá tendríamos que hacer complificación, no simplificación. Ahora, miremos un múltiplo del 18 que esté aquí en la parte de abajo. Vemos de entrada que el 6 se descarta, porque un múltiplo de 18, el que le sigue es 18 por 1, 18, 18 por 2 son 36, entonces no hay ningún 36 por aquí, o sea que este no me sirve por acá.
tendría que ser este tampoco, porque 14 es menor que 18, 6 es menor que 18, lo cual quiere decir que por descarte el 90 tiene que ser múltiplo de 18, pero no es tan evidente. Esa división 90 dividido en 18 pues no es tan fácil de hacer, pero sí es mucho más fácil con el 7, porque fíjense que el 7 si es múltiplo, es divisor de 35, es decir, 7 por 5 me da 35. Por lo tanto, si multiplico el 7 por 5 abajo, me da 35, tendría que multiplicarlo por el mismo 5, lo cual quiere decir que 18 por 90 tendría que ser, perdón, 18 por 5 tendría que ser 90. Evidentemente sí lo es. 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 4, y 4 que llevaba pues me da 9, o sea, 90. Por lo tanto, el 18 séptimos es equivalente con 90 35 avos. Los podemos colorear del mismo color estas dos casillas. El siguiente sería 42 63 avos. Las únicas opciones que tengo es 14 18 avos y 6 novenos. Pues acá tendría que mirar también, pues aquí ya por obligación tendría que ser la estrategia de simplificación, porque los números que me quedan aquí son menores que estos dos de aquí. Por lo tanto, tendría que hacer una división para poder llegar a alguno de estos dos. Vemos aquí entonces que el 42 si es divisible por 14, 14 por 3 me da 42, pero el problema es aquí el 63, que pues el 42 al dividirlo por 3 pues me da 14, pero el 63 al dividirlo por 3 pues nunca me va a dar 18, al dividirlo por 3 pues me da 21, o sea no, por este lado no me serviría el 18, entonces no es esta, tendría que ser esta. Miremos acá, 42 dividido en 6, pues me da 7, y tendría que dividirlo también por el mismo 7, porque recuerden que cuando simplificamos tenemos que dividir por el mismo número. Y 63 dividido en 7, pues evidentemente es 9, porque 9 por 7 es 63. Por lo tanto, la respuesta sería que 42 63 avos es equivalente a 6 novenos. Los coloreamos con el mismo color para relacionarlos, y ya por descarte pues tienen que ser estas dos equivalentes. Ya es muy evidente que son equivalentes porque 7 por 2 es 14 y 9 por 2 es 18, o sea que estas dos son equivalentes. Ahí usamos simplificación porque multiplicamos arriba y abajo por 2, entonces para poder obtener el 14 y 18 avos. Y con esto terminamos el primer punto. Bueno, continuando entonces con el punto 4, debemos completar los enunciados con las palabras propia, impropia o entera, según sea el caso, y luego justificar la respuesta. En el literal A tenemos que si el numerador excede al denominador en 2, la fracción es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque pues al ser el numerador más grande, exceder significa que es más grande que el denominador. Con solo ese hecho, no importa qué tan grande es, si una unidad, 2 unidades, 3 unidades, o solo un poco o mucho, ese hecho afirma que ya es impropia, porque recuerden que al suceder eso es mayor a la unidad. Precisamente esa sería la justificación, porque es mayor a la unidad. Eso ustedes lo escriben, yo lo digo, ustedes lo escribirían. El B, si el numerador es 6 y el denominador es la tercera parte de 18, la fracción es, acá coloqué igual a la unidad, que es lo mismo que decir entera, que es la palabra que colocan acá, entera lo mismo y que igual a la unidad. Entonces aquí podemos decir que esta es igual a la unidad, ¿por qué? Porque si el numerador es 6 y el denominador es la tercera parte de 18, y la tercera parte de 18 es 18 dividido en 3, pues 18 dividido en 3 es 6, y 6 es igual a 6, entonces por eso podemos decir que es igual a la unidad. Si el numerador y el denominador son iguales, entonces es igual a la unidad o entera. La tercera, si el numerador es el doble de 5 y el denominador es 3, la fracción es también impropia, porque el doble de 5 es 10 y el denominador es 3, pues el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto es impropia. Ahí estaría también pues la justificación que di en el punto del literal A. Si el denominador es el cuádruple del numerador, la fracción es propia. ¿Por qué? Pues por la razón contraria a la impropia. Si por el contrario el denominador es más grande que el numerador, hace que la fracción sea menor a la unidad y por lo tanto sería propia. Si el numerador es la quinta parte del denominador, la fracción también es propia, por lo mismo, porque el numerador al ser la quinta parte del denominador, estamos diciendo que el numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto lo hace una fracción propia, al ser
también menor a la unidad. Pasamos ahora a nuestro ejercicio número 5, que consiste en relacionar las figuras que representen las fracciones equivalentes y luego escribe el proceso que pensaste para identificar la relación solicitada. Entonces yo lo voy a explicar obviamente y ustedes van a tomar mis palabras y van a comparar con el proceso que ustedes pensaron y si es algo equivalente a lo que yo hice, con digamos la misma explicación pero con otras palabras, pues pueden estar tranquilos que les quedó bien. Por ahora pues aquí ya los tengo relacionados y les voy a explicar por qué son equivalentes. Entonces tenemos primero que todo que el A y el D son equivalentes. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cuál fue el proceso que pensé? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es a simple vista digamos que por lo que se me muestra gráficamente, yo podría decir que si la parte sombreada ocupa el mismo espacio de la misma unidad, pues yo podría decir que son equivalentes. La otra manera es simplemente expresar la gráfica como fracción y si al final la fracción son la misma fracción, simplificándola o complicándola, podríamos decir entonces también que son equivalentes. En este caso, miremos que la A y la D están ocupando el mismo espacio. Si yo monto el A y el D uno sobre el otro, estarían ocupando la misma zona sombreada sin importar qué tantas divisiones yo le haga. Desde que ocupen la misma zona sombreada, pues entonces podría decir con plena seguridad que son equivalentes, pero la otra manera sería entonces a sacar la fracción mirando las divisiones que aparecen. Recuerden que la cantidad de divisiones o la cantidad de partes en la que la unidad está partida, pues valga la redundancia, vendría siendo el valor del denominador. Y la cantidad de pedacitos divididos que yo coloreé vendría siendo el numerador. Y así sucede para cualquier tipo de figura. Entonces en la A tenemos acá que está en la unidad, que es el rectángulo grande, está partido en 10 partecitas, 5 arriba y 5 abajo. Y de esas 10 partes he tomado 8, 4 de aquí y 4 de acá son 8. Quiere decir que este fraccionario serían 8 décimos. Y este de aquí sería 5 en total, se dividió en 5 partes, ese sería el denominador y tomé 4, o sea 4 quintos. Si yo puedo demostrar que 8 décimos es equivalente a 4 quintos, entonces podríamos decir que son equivalentes con plena seguridad. Como tenemos 8 décimos, yo le puedo sacar la mitad arriba al 8, que sería 4, y abajo le saco también la mitad, porque recuerden que para simplificar tiene que ser por el mismo número. Eso quiere decir que 10 partido en la mitad sería 5, o sea, sería 4 quintos. Y si miramos acá, también sería 4 quintos, porque está partido en 5 partes, que sería el denominador 5, y el numerador sería 4, que son las partes que estoy tomando, o sea, también me quedaría 4 quintos. Por lo tanto, estoy totalmente seguro que estas dos gráficas son equivalentes. Pasemos a la siguiente. Aquí podría también tratar de hacer el mismo razonamiento de mirar la gráfica para ver si ocupan la misma zona sombreada. Aquí ya no es tan evidente gráficamente porque vemos que las zonas sombreadas pues tienen diferentes formas y ya no podría estar tan seguro si cubren la misma zona. De todas maneras, gráficamente también se podría sacar porque fíjense que aquí en la primera figura he sombreado la mitad de la unidad. La mitad de la unidad, la parte izquierda, la he partido en 2 partes y solo he tomado una. Y aquí, a pesar de que lo he partido en 4 partes, de las 4 partes he tomado 2, es decir, también estoy tomando la mitad, porque si el total son 4 y tomo 2, pues la mitad de 4 es 2, o sea, también estoy tomando la mitad de la unidad, solo que de una manera diferente, dividiéndolo de una manera diferente. Entonces, digamos que gráficamente también podríamos decir que son equivalentes. Sin embargo, haciéndolo con la representación en fraccionarios también llegaría a la misma respuesta, porque aquí he tomado la unidad, la he partido en 2 y he tomado solo una parte, o sea que esta fracción sería 1/2. Y por este lado sería entonces que la unidad quedó partida en 4 partes y esas 4 partes he tomado 2, entonces me quedaría 2 cuartos. Y al simplificar 2 cuartos, que sería mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, me quedaría también 1/2. Por lo tanto, estas dos gráficas representan la misma fracción equivalente. Y finalmente tenemos esta de acá que estaríamos tentados a decir que entonces estas dos tienen que ser equivalentes, pero realmente en este caso ya no se cumple esa equivalencia. Y vamos a mirar por qué. Primero que todo, gráficamente no están ocupando la misma zona. Desde ningún punto de vista puedo decir que la zona moradita aquí o violeta es igual de grande a la zona rosada aquí. O sea, ya por ese simple hecho podríamos decir que no son equivalentes. Pero mirándolo con fracciones, entonces aquí sería esta unidad que está partida en 3, 5, y otros 5 son 10 y otros 5 son 15, está partido en 15 partes y de esas 15 partes he tomado 9.
3, 6, 9. 9 quinceavos. Esta sería 9 quinceavos. Y esta de acá sería que está partida en 8 partes y esas 8 partes he tomado 2, o sea, 2 octavos. Entonces, si yo paso esto a la mínima expresión, 2 octavos sería mitad de 2 una y mitad de 8 cuatro sería un cuarto, mientras que por este lado, 9 quinceavos, si yo lo simplifico, no se le puede sacar mitad 9, me tocaría por 3 me quedaría 3, porque 3 por 3 es 9, y en la parte de abajo que es el 15, me quedaría 15 dividido en 3 que es 5, o sea, me quedaría 3 quintos, y 3 quintos ya no se puede simplificar más, y nunca en la vida 3 quintos va a ser igual a un cuarto. Son totalmente diferentes las fracciones. Por lo tanto, no hay una equivalencia entre estas dos gráficas. Tenemos solamente que podemos relacionar de manera equivalente estas dos y estas dos quedarían aparte. Son gráficas que representan fracciones totalmente diferentes. Y ya para finalizar, tenemos nuestro punto número 6, que tenemos que determinar en cada literal si las representaciones corresponden a fracciones equivalentes y justificar la respuesta. Entonces, en nuestro primer literal tenemos una unidad representada por un círculo y pues está dividido en 4 partes y estoy tomando 2. En la segunda representación tenemos una unidad representada por un cuadrado y ese cuadrado lo tenemos partido en 8 partes y de las 8 partes he tomado 4. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos hacer la representación en fraccionario de cada una de ellas y podríamos llegar a una respuesta equivocada y les voy a explicar por qué. Miremos la primera, aquí está partido en 4 partes y tomado 2. Quiere decir que esto en fraccionario sería 2 cuartos y 2 cuartos es lo mismo que un medio partiendo el 2 en la mitad y el 4 en 2. Para simplificarlo me quedaría un medio. Listo, puedo decir que esto representa un medio. Hasta el momento no he dicho ninguna mentira. Miremos esta otra. Aquí está dividido en 8 partes y he tomado 4. O sea que tengo 4 octavos. Al simplificar 4 octavos llegaría a la misma conclusión, que es un medio, porque pues 4 partido en 4 me da 1 y 8 partido en 4 me da 2. O sea, me quedaría un medio también. ¿Qué pasa ahí? Que a pesar de que aquí me dio un medio y acá también me dio un medio, no representan lo mismo, por el simple hecho de que son unidades diferentes. Es como si aquí estuviera midiendo en metros, por ejemplo, el área, y acá lo estuviera midiendo en kilómetros, o sea, que fueran campos diferentes, fueran totalmente diferentes. La pista que nos da esto es que a pesar de que llegamos a la misma fracción, son formas totalmente diferentes que no cubren áreas iguales. Este círculo no cubre la misma área que este cuadrado de acá. Si nosotros cogemos este círculo imaginariamente, lo trasladamos hacia aquí, hacia el cuadrado, podríamos estar totalmente seguros de que el círculo no logra abarcar la misma cantidad de espacio que el cuadrado. A pesar de que representa la misma fracción, al no ocupar el mismo espacio, sus unidades, lo que representan cada unidad, entonces puedo decir que no son equivalentes. Entonces es muy importante esta conclusión, porque no solo basta con que representen la misma zona sombreada, sino también las unidades tienen que representar el mismo espacio. Es muy importante para poder llegar a una equivalencia. Miremos ahora entonces el B. El B me muestra, en este caso, vemos que si tienen la misma forma, representan los dos un círculo y los dos círculos son del mismo tamaño. Aquí podríamos estar tentados a decir, entonces son equivalentes, pero ojo, ya cumplieron una condición, que tienen la misma forma, el mismo tamaño, cubren la misma área, pero hay que mirar si están cubriendo la misma parte sombreada. Si sacamos acá la fracción de esta primera, entonces tendríamos que el círculo está partido, como si fuera una pizza, está partido en 8 partes y de las 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y de esas 6 partes he tomado 3. Eso quiere decir que esta fracción representa 3 sextos, que es lo mismo que un medio, porque si parto el 3 en 3, pues me da 1, y el 6 en 3, pues me da 2, un medio, o sea, es decir, la mitad de esta pizza, entre comillas, que está aquí. Y miremos esta, aquí estamos partiendo la pizza en 3 partes, y de esas 3 partes he tomado solamente una, o sea, un tercio. Solo por a simple vista podemos estar totalmente seguros de que la mitad de la pizza no es lo mismo que una tercera parte de la pizza. O sea, están cubriendo zonas totalmente diferentes en tamaño. Las zonas sombreadas son en tamaño totalmente diferentes. A simple vista lo podemos notar. Por lo tanto, estas dos gráficas tampoco representan fracciones equivalentes. Entonces vemos que como conclusión final, para yo poder relacionar de manera gráfica
dos gráficas que representan fracciones y poderlas relacionar para su equivalencia o no equivalencia, debo tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, que la gráfica que representa la unidad tenga no solamente la misma forma, porque a veces puede tener diferente forma, pero cubrir la misma área, sino que además lo importante en este caso es que a pesar de que tengan diferente forma, la unidad debe cubrir la misma área. Si la unidad cubre la misma área, yo puedo estar totalmente seguro que puedo compararla con otra que cubre pues esa misma área. Y la segunda condición es que pues representen la zona sombreada también cubra la misma área. Si la zona cobreada, la zona sombreada que vendría representando el numerador también cubre la misma área, pues entonces ahí yo podría decir que sí, que también son equivalentes. Dos condiciones muy importantes, no solamente cuántas partes he tomado, siendo las partes que he tomado el numerador, sino también la forma y el área que cubre. Con eso podríamos entonces ya concluir nuestro ejercicio. Chicos, esto sería entonces todo por hoy. Para que revisen sus respuestas, pueden pausar el video por si de pronto se les fue algo, se devuelven, comprueban a ver qué fue lo que dije. Recuerden que si ustedes lo dijeron en otras palabras, pero pues están diciendo lo mismo que yo, pues pueden estar seguros que está bien. Hacen las respectivas correcciones y recuerden que deben enviar esto antes de que acabe la hora de trabajo autónomo. Y pues también recordarles que si no cumplieron la entrega anterior, que era la actividad, hacer la actividad primero ustedes por su cuenta, pues ya no tendrán la nota al 100%. Van a tener una nota muy baja dependiendo, o bueno, no tan baja dependiendo de lo que hayan hecho. Si no entregaron absolutamente nada y solo hicieron la corrección, pues bueno, ahí miraremos. Luego publicaré la nota. Y si hicieron el anterior, así les haya quedado mal, pero hicieron la corrección, pues ya saben que tienen 100, como lo hemos venido haciendo siempre. Entonces me despido, Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.